Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana convergen aquí las voces de especialistas latinoamericanos que nos ayudan a comprender el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Hablar de este fenómeno implica recordar un principio fundamental, el de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Significa que si bien todos los países hemos contribuido al problema del cambio climático, algunos lo han hecho en mayor medida. Los impactos de dicha crisis también son distintos entre naciones e incluso al interior de cada territorio. Por ejemplo, aquellos catalogados como en vías de desarrollo enfrentan una desventaja histórica que los vuelve aún más susceptibles a las temperaturas crecientes y a las lluvias impredecibles. Hoy veremos el caso concreto del Perú y su liderazgo en las negociaciones de cambio climático. ¿Qué parte de su gente es más vulnerable? ¿Dónde se ubican esas personas? ¿Cuáles son las amenazas y medidas más urgentes? Para responder hemos invitado a Rosa Morales Saravia, experta en economía e investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a enlazarnos con ella hasta el país suramericano, no sin antes hacer una escala por la actualidad climática mundial. Los objetivos climáticos mundiales serán imposibles de cumplir sin el apoyo de los bosques tropicales. Estudios recientes indican que estas grandes masas de árboles no solo capturan de la atmósfera el carbono gaseoso, evitando así que el planeta se caliente 1 grado Celsius más, sino que también influyen en el clima local, haciéndolo hasta 5 grados Celsius más fresco. No obstante, de acuerdo con un informe del Global Forest Watch, la deforestación es un problema constante y tan solo en 2021 se perdieron 3.75 millones de hectáreas de bosques tropicales críticamente importantes, lo cual equivale a quemar los combustibles fósiles que consume la India en un año. Es urgente contrarrestar dicha situación para de verdad alcanzar la cero deforestación antes del 2030. Uno de los impactos menos atendidos del cambio climático es la creciente dispersión de especies invasoras. Se trata de animales, plantas y microorganismos que aprovechan factores como el aumento de temperatura para introducirse en lugares fuera de su área de distribución natural. Este fenómeno puede causar grandes estragos en los ecosistemas y en los cultivos agrícolas, pero pese a los riesgos que implica, los países suelen ignorarlos en sus políticas climáticas. Así lo indica una nueva investigación impulsada por la organización CABI. En ella se destaca el hecho de que, si bien los países proponen respuestas sólidas ante diversos problemas ambientales, la mayoría de las políticas se elaboran y promulgan por separado, con poca consideración de los vínculos entre dichas amenazas. El cambio climático está favoreciendo el aumento de casos de dengue y la expansión geográfica de la enfermedad. En consecuencia, actualmente la mitad de la población mundial está en riesgo de contraerla. Para hacer frente a esta amenaza que cada año alcanza hasta 400 millones de infecciones, científicos japoneses han avanzado en el diseño de una vacuna que podría prevenir alrededor de 3.000 casos sintomáticos de dengue y evitar más de 1.200 hospitalizaciones por cada 100.000 inmunizaciones. El desarrollo pertenece a la farmacéutica Takeda, y los resultados de ensayos clínicos fase 3 fueron recientemente publicados en The Journal of Infectious Diseases. Un ecosistema es el conjunto de especies de seres vivos que ocupan un área determinada y que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, es decir, con factores como el agua disponible, la luz del sol, la temperatura, la altitud, el viento, etc. El origen de la palabra ecosistema data de los años 1930 y su significado ha evolucionado con el tiempo. En un principio, se aplicó a unidades de distintos tamaños, desde un pedazo de tronco en descomposición hasta el planeta entero.
Sin embargo, más recientemente a los ecosistemas se les ha dado un énfasis geográfico y sus límites suelen estar marcados por los cambios en el tipo de vegetación. Lo que más define a un ecosistema son las relaciones entre sus componentes, y estas se manifiestan a través del flujo de materia y energía. Fenómenos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis son eso precisamente, flujos de materia y energía. Los ecosistemas varían en cada territorio. Por ejemplo, los que hay en México son muy diferentes de los que existen en Perú. En el caso de este último país, su posición geográfica y condiciones ambientales le han conferido una riqueza de ecosistemas realmente privilegiada. En el Perú, podemos encontrar mares, desiertos, sierras esteparias, páramos, montañas y glaciares, selvas y bosques de diferentes tipos, sabanas y todas las transiciones entre ellos. Para comprender a todos estos ecosistemas, es útil clasificarlos en las mismas regiones territoriales en las que se divide el país sudamericano. De esta manera, en Perú se han distinguido 37 ecosistemas terrestres asociados a 4 grandes categorías: la selva tropical amazónica, la yunga, la región andina y la costa. La selva tropical amazónica se encuentra ubicada al pie de la cordillera de los Andes y tiene una diversidad de árboles de hasta 300 especies por hectárea. El clima se caracteriza por sus reducidas oscilaciones estacionales y pueden caer hasta 3.000 milímetros de lluvia al año. Esta región presenta 12 tipos de ecosistemas, entre ellos pantanos, bosques inundables y bosques de colinas. La yunga posee 4 ecosistemas distintos, el matorral y varios tipos de bosque. Se encuentra en el flanco oriental de los Andes peruanos y va de los 600 a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es una región con neblina permanente y con una vegetación propia de la alta humedad. La región andina es una zona de contrastes. En algunas partes es semicálida, árida, y en otras llega a ser muy fría y húmeda. Ahí se encuentran los pastos naturales que dan pie a la actividad ganadera más importante del país, y es hogar de 12 tipos de ecosistemas. Por último, la región costa se extiende desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de altura. En ella se observan manglares, humedales y bosques secos. Tierra adentro está dominada por planicies y colinas donde la temperatura suele ser fría debido a la corriente marina de Humboldt. También es una región muy seca y esto propicia una escasa o incluso nula vegetación. A lo largo y ancho de toda esta diversidad, Perú presenta 3 focos rojos en términos de afectaciones climáticas. Rosa Morales Sarabia nos da más detalles al respecto. Como en muchos países, sobre todo en desarrollo, probablemente los impactos los tienen las poblaciones más vulnerables, ¿no? En el Perú, en particular, las poblaciones altoandinas, hay los cambios en el clima, están afectando la producción, los cultivos, los pisos altitudinales, la escasez del agua, las sequías, por supuesto el retroceso glaciar, que también tiene impacto sobre la disponibilidad del recurso hídrico. Luego tenemos las poblaciones pesqueras de la costa, que también ven cómo los ecosistemas o la fauna empieza a cambiar de dinámicas, y las poblaciones amazónicas también están teniendo algunos impactos, ¿no? Entre ellos destaca la desertificación, es decir, el proceso en el que los desiertos existentes avanzan hacia zonas que no eran áridas, lo cual está ocurriendo en este preciso momento en uno de los ecosistemas peruanos más olvidados. Lo que se observa ya desde hace un tiempo es que en zonas como el bosque seco, el Perú tiene distintos tipos de bosques, el tipo altoandino, el amazónico, pero también el bosque seco, y el bosque seco es uno de los que más está siendo afectado. La desertificación es una degradación de la tierra cuyas causas son el uso inadecuado y la sobreexplotación, las malas prácticas de riego, el sobrepastoreo y la deforestación. Es asimismo un fenómeno a largo plazo que está acelerándose a causa del cambio climático. La escasez del recurso hídrico es algo que está afectando a las poblaciones y pensando en el largo plazo
hay investigaciones, hay científicos que están tratando de estudiar también la probabilidad de la sabanización de la Amazonía. La imponente selva podría tener los años contados antes de llegar a un punto de inflexión y a partir de ahí su único destino será el de una llanura seca dominada por pastos y una reacción en cadena de pérdidas catastróficas. O sea, ahí tienes varios servicios ecosistémicos, la propia biodiversidad, que es un hábitat de poblaciones vulnerables, bueno, sobre todo las poblaciones indígenas. Tenemos el servicio de captura de carbono, ¿no? Como uno de los sumideros junto con el océano, y lo que acabas de decir que tiene que ver con la producción de agua dulce, ¿no? La costa y el resto y otros ecosistemas se verían muy afectados, ¿no? En el Perú también los Andes. Este posible escenario es grave para el mundo entero y por ello países como Perú son el centro de una nueva tendencia en las negociaciones sobre cambio climático. Ahí tienes varios servicios ecosistémicos, la propia biodiversidad, que es un hábitat de poblaciones vulnerables, bueno, sobre todo las poblaciones indígenas. Tenemos el servicio de captura de carbono, ¿no? Como uno de los sumideros junto con el océano, y lo que acabas de decir que tiene que ver con la producción de agua dulce, ¿no? La costa y el resto y otros ecosistemas se verían muy afectados, ¿no? En el Perú también los Andes, ¿no? Mitigación significa evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptarse significa alterar nuestro comportamiento, prácticas, sistemas y forma de vida para proteger a nuestras familias, economía y el entorno en el que vivimos. Se considera a este el tratado internacional más importante para frenar el cambio climático y su objetivo es limitar el calentamiento del planeta en 2 grados Celsius respecto a la temperatura previa a la revolución industrial. Una primera cosa está relacionada a el balance entre el tratamiento de los temas de mitigación y los temas de adaptación, porque ha habido un debate en su momento relacionado a que todos los recursos iban a los temas de mitigación cuando los daños y los efectos, los impactos ya los vemos ahora y quienes los sufren son sobre todo los países en desarrollo y sus poblaciones vulnerables. Entonces ese balance que en el acuerdo está muy claro, ese balance político es parte de lo que creo que el Perú contribuyó a traer. El segundo elemento de acción climática derivado del protagonismo del Perú es el papel de los actores no estatales. Esto es algo que los estados solos no pueden hacer. La lucha frente al cambio climático es algo que los estados solos no pueden hacer. Y allí yo hago un paréntesis y digo, es parte de lo que nos enseña la pandemia, ¿no? Los estados solos no han podido con la pandemia. Se ha necesitado la inversión del sector privado para tener una vacuna muy rápidamente. Se ha necesitado de la ciencia para que tengamos datos recurrentes todo el tiempo y eso es lo mismo que necesitamos con el cambio climático. Y el tercer aspecto de negociación climática que nace de la experiencia peruana tiene mucho que ver con el principio que mencionamos al inicio de este programa, el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿No? Que en Lima se trae esta frase de a la luz de sus circunstancias nacionales, que es lo que después queda en el Acuerdo de París y que es un concepto nuevo que soluciona la discusión entre países desarrollados y las potencias en desarrollo, China, India, etcétera, porque allí lo que está detrás es decir, bueno, ya no estamos en los 70s, ya no estamos en los 80s y ahora hay países en desarrollo que tienen PBI per cápita más altos que algunos países desarrollados. Entonces, con esa frase que habían negociado en su momento Estados Unidos y China durante 3 años, se logra solucionar ese problema que se llama el problema de la diferenciación. Ahora Perú busca implementar tales ideas y superar los retos que Rosa Morales describe a continuación. Empieza, como otros países, a trabajar en las medidas que forman parte de su contribución nacionalmente determinada
lo hace de manera multisectorial, pero diría yo que en este momento parte del gran reto es cómo traer a esos otros actores que mencioné antes, y en el caso del Perú esto incluye también a gobiernos regionales y gobiernos locales, que son los gobiernos subnacionales, ¿no? Que denominamos subnacionales. Entonces, cómo expandir esta acción climática y que no solamente recaiga en un gobierno central, nacional, creo que es parte del reto, ¿no? Y la asignación presupuestal, por supuesto que también. Entre 2017 y 2018, 13 ministerios del Perú en conjunto con el Centro de Planificación Nacional hicieron un análisis profundo sobre las acciones de mitigación y adaptación que debía emprender el país. Las prioridades resultaron ser las siguientes. En mitigación tiene saneamiento, entonces, ¿qué tecnología es la que puede permitir que las lagunas de lixiviación que proveen el servicio de saneamiento a la población puedan reducir, además de producir el servicio, que es el mandato de ese ministerio, que puedan reducir emisiones? Igual en residuos, tienes temas de transporte, energía, por supuesto en agricultura está incluido el tema de cambio de uso del suelo, que incluye por supuesto el tema de la deforestación. En adaptación tiene salud, pesca y acuicultura, agricultura, bosques y agua, ¿no? Entonces se hizo una identificación muy profunda, diríamos, y como el reto es tan grande en términos de mover todo tu aparato y mover un poco la forma en la que se hacen las cosas, se identificaron también lo que se denominan condiciones habilitantes, ¿no? Condiciones habilitantes que son de repente normas que no permiten que se hagan estas medidas. A la par, se identificaron las condiciones habilitantes de esas medidas, o sea, las normas que podrían permitir o impedir su puesta en marcha. Un ejemplo muy claro era que los cementeros, el gremio de los cementeros había identificado medidas para reducir sus emisiones. Una de estas medidas implicaba cambiar su combustible y usar residuos industriales como las llantas de los vehículos, de los neumáticos de vehículos industriales. Pero la ley peruana sancionaba a quien quemara un neumático. Entonces lo que se necesitaba era adecuar esa ley. Eso se hizo, etcétera, ¿no? Entonces hoy día lo que tenemos en el Perú es que la mayoría de sectores están trabajando en las condiciones habilitantes. Sin embargo, el tiempo apremia y ante eso también se tienen que tomar acciones. Así lo ha hecho Perú recientemente. Y aunque esta ley es una de las primeras de su tipo en América Latina, todavía no ejerce un poder verdaderamente transformador en el Perú. Lo que trata de hacer, desde mi punto de vista, es traer un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia lo que tendría que traer es que esos sectores, esos ministerios que están trabajando en sus condiciones habilitantes, lo hagan más rápido y empiecen ya a implementar, porque solamente implementando se va a llegar al año 2030 a medir cuánto se redujo de emisiones, cuánto se redujo de la vulnerabilidad. Y lo que hace también ese decreto es traer sobre la mesa es que la ley marco sobre cambio climático en el Perú ya hace varios mandatos bien claros que están referidos y enmarcados en el Acuerdo de París y que están referidos a las acciones, ¿no? Otra tarea pendiente es el trabajo como bloque, una estrategia que en nuestra región se torna complicada. Esa ley llama, ¿no? Convoca apela al sistema de inversión pública nacional a que incluya las consideraciones de cambio climático. Entonces, lo que pretende es que haya todo un movimiento en todo el aparato, pero eso no es tan fácil y, como decía, también es necesario que esto no solamente sea visto como una labor del Estado, porque aunque pongamos a trabajar a todos los estados del mundo, solos no lo van a hacer igualmente, no se va a poder. A esto se suma el hecho de que el tema de cambio climático suele diluirse en una mezcla de problemáticas que también es urgente atender. Y en toda esta última década, incluso en la anterior, siempre América Latina ha tenido posiciones políticas distintas, ¿no? No podemos olvidar que
el espacio de las negociaciones es un espacio político, ¿no? Por eso es un espacio de negociación. Y la razón por la que los temas de cambio climático tienen tanta importancia, a diferencia, por ejemplo, de la diversidad biológica y la desertificación, que son las 3 convenciones de Río, es porque la climática tiene implicancias económicas, ¿no? Entonces, lo que está detrás también de las posiciones de los países es lo económico, siempre. Entonces, como en Latinoamérica las posiciones político-económicas, geopolíticas, vamos a decir, son distintas y hay bloques, entonces no he visto yo nunca una posición en bloque de Latinoamérica. ¿Qué tendría que ocurrir para que la ficción trascienda a la realidad y la gente mire arriba, como en la película Don't Look Up? La pandemia, la situación económica, producto de la pandemia también. ¿Cómo tú le dices a los decisores que el tema de cambio climático no es un tema tan lejano, que está bien cerca, ¿no? Y la evidencia es como la de la película esta, ¿no? La de DiCaprio, ¿no? Y sin embargo, está allí, sin embargo no la vemos. Para Rosa Morales será entonces cuando nazca desde la presión social un nuevo liderazgo para la acción climática en Perú y en el resto del mundo. Normalmente lo que ocurre es cuando te toca, ¿no? Cuando te toca en tu día a día, cuando te toca en tu economía, en tu familia. Creo que seguir difundiendo el tema y haciendo ver que está aquí, ¿no? Que está aquí y ahora. Para Rosa Morales será entonces cuando nazca desde la presión social un nuevo liderazgo para la acción climática en Perú y en el resto del mundo. Porque ya hemos visto el fenómeno Greta, por ejemplo, que tuvo un pico y luego medio que se apagó. Yo pienso que hay un momento en el que la población va a exigir algo, ¿no? El problema es que eso no ocurra cuando ya sea demasiado tarde o cuando los impactos sean demasiado grandes. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión.